Bueno, y estamos en el medio del proceso de la selección de los próximos miembros de la Cámara de Cuentas y también del próximo titular del Defensor del Pueblo. Como saben, la Defensoría del Pueblo se encuentra bajo una titularidad que excede el plazo establecido en la ley, debido de ser, digamos que variada, cambiada la titularidad de la Defensoría del Pueblo. Precisamente porque la ley establece un término en específico y ese término ya hace un buen tiempo que se venció. A los fines, la Constitución de la República establece un proceso de ternas entre las cámaras legislativas que permite que esa selección se haga de la siguiente forma. Primero se presentan las candidaturas ante la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados selecciona una terna que luego presenta al Senado y el Senado de esa terna selecciona a quien resultaría titular del Defensor del Pueblo, adjunto del Defensor del Pueblo, suplente del Defensor del Pueblo y en el caso de la Cámara de Cuentas, miembro titular o miembro suplente. Entonces, en la fase en la que está ese proceso es la siguiente: ya se hicieron las evaluaciones, ya se determinó quiénes constituyen la terna de la Cámara de Diputados, la selección de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados ha remitido o se encuentra lista para remitir al Senado la terna oficialmente seleccionada por la Cámara Baja. El Senado deberá, por tanto, en lo adelante, de las ternas que les leeremos en breve, un candidato o una candidata para ser miembro titular de la Cámara de Cuentas, miembro suplente de la Cámara de Cuentas y también titular de la Defensoría del Pueblo, es decir, defensor del pueblo adjunto y defensor del pueblo suplente. Don Uchi. Bueno, me dicen en producción que pronto tendremos las ternas con los full, con las ternas presentadas por la Cámara de Diputados. Podemos incluso ir viendo la primera terna correspondiente a la Cámara de Cuentas, producción, para ir dando lectura a los nombres que fueron seleccionados por la Cámara de Diputados y enviados al Senado para... ¿Perdón? Estamos, ok. Entonces, vamos a ver los veamos. cómo vienen. Adelante, producción. Bueno, estas son las ternas para las cámaras de cuentas. De todas maneras, lo más importante con las ternas es que extrañamente no. Eso, vuelvan con Uchi. Que no pusieran esa, no lo pongan. No vengan lo pongan, con nosotros, por favor. Que está mal hecho. Retírenlo. Ya, retirado, don Uchi. Yo lo envié organizado y lo mezclaron todo. Es mejor decirlo de boca. Lo tengo aquí, don Uchi, porque el diputado José Horacio Rodríguez, en un ejercicio que él hace en las redes de una especie de rendición de cuentas interdiaria o diaria, publicó las ternas divididas por el cargo, digamos, que ocuparían. En el caso de la terna... ¿Sí? Yo lo mandé bien. Bueno. Yo lo mandé bien. Sí. Lo que pasa es que lo desorganizaron. Sí. Pero mira, lo más importante es esto. En las ternas ponen una numeración: 1 fulano, 2 mengano, 3 mengana, ¿verdad? Eso no obliga al Senado a elegir a los números 1, pero habitualmente es así. Que los que van en número 1 en cada terna, esos son los que eligen. Repito que eso no hay ninguna obligación de hacerlo, sino que es un uso, una costumbre. Y preocupa porque en los números 1 de las 5 ternas, en casi todos, bueno, en todos hay personas de la política. Personas de la política. Pero para más asombro todavía, después de que se había ofrecido una Cámara de Cuentas independiente, para más asombro, la mayoría de los propuestos vienen de gobiernos del PLD. No estoy diciendo que los que figuren como candidatos hayan cometido actos de corrupción o nada. Cada caso particular.
pero llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Personas que han ocupado no uno, sino varios ministerios en los gobiernos del PLD. Personas que han dirigido otras entidades en los gobiernos del PLD. Hay algunos que han trabajado en el Congreso que ha dominado el PLD. Algunos han sido congresistas también por el PLD. Gente que ha trabajado en diferentes ministerios. Y todos los que encabezan esas ternas, de las 5 ternas, 4 han sido políticos y funcionarios de los gobiernos del PLD. Y hay una política también que es una persona de una honestidad a toda prueba, pero es una política. Una persona muy apreciada, muy justamente apreciada en todo el país. Ahora, ¿qué prometió el presidente Luis Abinader? Luis Abinader, recordémoslo, dijo que iba a poner un ministerio público independiente. Y como es una decisión que depende del presidente, lo puso. Y ahí lo tenemos, ese ministerio público independiente. Y ustedes han visto cómo funcionarios acusados de diferentes hechos no han podido escapar de los procesos. Algunos están presos, funcionarios de este gobierno. Y eso era lo que reclamaba el pueblo dominicano en las calles, en la Marcha Verde, en la Plaza de la Bandera. Eso era lo que se quería. Puso también a personas independientes en la dirección de compras y contrataciones del Estado, con mucho buen juicio, porque aquellos PRMistas que están hoy en cargos públicos saben que no tienen amiguitos ni en el Ministerio Público ni en compras y contrataciones, y que pueden meterse en un problema si tratan de aprovecharse. No solamente eso, el presidente Abinader prometió Ministerio Público Independiente, compras independientes, pero prometió también Junta Central Electoral Independiente, Cámara de Cuentas Independiente. Con la Junta Central Electoral se logró finalmente, pero fue tremendo el ruido que metió su propio partido. El primero que salió a desafiar esa promesa del presidente, también recibida por la sociedad, de una Junta Central Electoral Independiente, la gente harta de todo lo que hicieron los gobiernos del PLD, que por eso lo sacaron, no fue por otra cosa, porque se hartaron de la corrupción y del control de todos los órganos del Estado. Entonces, ¿dónde surgió? ¿Qué partido propuso a un político como presidente de la Junta Central Electoral? El PRM. Ese fue el mayor ruido. Bueno, salieron adelante, pero pasaron trabajo. Salieron adelante finalmente y no pusieron a un político. Porque luce que el presidente Abinader ha sido capaz de darse cuenta de algo que hemos dicho aquí, que el cambio lo trajo la gente, no fue el PRM que trajo un cambio aquí, fue la gente que lo trajo, porque se hartó, con J mayúscula, se hartó de que el PLD durante 20 años se dedicara a controlar todos los órganos, que hiciera una constitución para tener la decisión del nombramiento de los jueces, para tener cooptada toda la justicia y poder robar sin susto. Entonces la gente se hartó de eso. Y el presidente Abinader, el candidato Abinader,
lo vio y dijo, no, justicia independiente. Y comenzó su gobierno con decisiones que siguen siendo las más populares hasta ahora. Bueno, pero entonces su partido no lo entiende, o muchos dirigentes de su partido no entienden, no lo ven. Y ven, ellos creen que ganó, que el PRM sacó al PLD. No, al PLD lo sacó el pueblo dominicano. Y el mayor error que pueden cometer los PRMistas es pensar que ya ganaron y que entonces ahora ellos pueden ir a hacer lo que hacían los otros antes. Se van a estrellar, como dice la gente. Y prepárense para ver muchas marchas y muchas manifestaciones si siguen cometiendo ese error. Entonces querían un presidente de la Junta Central Electoral en el partido cuando el presidente dice no, independientes. Obviamente las decisiones que dependen directamente de él las tomó inmediatamente, pero esa no dependía de él, esa dependía del Senado. Y la lucha interna que tuvieron para lograr finalmente una Junta Central Electoral independiente no fue chiquita. Pero ¿qué sucede? Que entonces la Cámara de Cuentas, Abinader también lo prometió, Paliza también lo prometió. Y esas ternas son una negación absoluta. Lo que más hay es políticos en esas ternas. Cuadros políticos. Y ni siquiera quieren asimilar la lección de lo que pasó y lo que está pasando con la Cámara de Cuentas del PLD. Se habrán vuelto locos. Ellos quizás piensan que lo que hartó a la gente con el PLD, al PRM se lo van a tolerar. No se han dado cuenta de lo que se ha dado cuenta Abinader, que este pueblo se hartó de todo eso. Entonces, en el PRM tienen un síndrome. El ADN del PRM viene del PRD. Ustedes saben que dicen los que saben de política que la derrota divide, pero en el PRD, hoy destruido ya, la victoria dividió. Fíjense cómo son las cosas. La derrota divide, pero en el PRD la victoria divide. Y ese síndrome lo tiene el PRM. La victoria lo va a dividir. Y ese ADN, ese virus que tienen en el organismo del PRM, es un virus que los condena a gobiernos cortos, a gobiernos de un periodo. Pero no aprenden. Se dan los tropezones, se desbaratan los dedos de los pies y no levantan los pies. Y se están desbaratando. Ya comenzaron a darle con los dedos de los pies a las piedras. Es en eso que están. ¿Cómo es posible que se presenten estas ternas llenas de políticos? Pero, ¿y los del Defensor del Pueblo? Pero ahí está Henry Merán. Henry Merán, que era vocero de los diputados, creo que lo fue del PLD, y cuando se pasó a la Fuerza del Pueblo fue el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Henry Merán, un hombre de Leonel Fernández. Nosotros lo invitamos mucho a este programa porque él se expresa muy bien. Pero él es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, leonelista, está ahí para ser defensor del pueblo. Y entonces está en un manejo torpe,
nuestro amigo Fidel Santana, que repito, que es una persona a la que le tenemos estimación, ha luchado mucho, pero está predesignado desde mucho antes de comenzar el proceso. Hicieron unas evaluaciones donde él quedó en cuarto lugar, y a los que quedaron adelante, no, eso no van. Entonces dice Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que esas evaluaciones no obligan. Entonces, ¿para qué las hacen? Para que quede más en evidencia lo que están haciendo. Fidel Santana renunció como dirigente máximo del Frente Amplio para ocupar el cargo de defensor del pueblo. Desde el principio. Entonces, eso por un lado. Luego están las conductas de funcionarios PRMistas. Nepotismo. Miren lo que está pasando con el instituto de, ¿qué se llama? El ITSC. Sí. Instituto de Educación Técnica Superior Comunitario. De Educación Técnica Superior Comunitaria. Sí. Gracias. Primero, le hacen acusaciones de corrupción y de acoso sexual y renuncia. Esa renuncia no debe significar que la autoridad no investigue si es que hay asidero para las denuncias que se han hecho, que parece que sí las hay. Entonces, el que llega, entonces, hace un templo de nepotismo. Un templo de nepotismo. Es una cosa, es decir, es calcando al PLD. Calcándolo, imitándolo. Entonces, vamos a ver lo que pasa con el ITSC. La periodista Adis Burgos ha hecho investigaciones muy bien hechas. Qué bueno que hay más periodistas de investigación. Y revela que ahora tiene la batuta José Ramón Jiménez, que no puede ser el director del ITSC porque él es regidor en Santo Domingo Este. Pero dice que ese es el que manda ahí. Y entonces está su esposa, Iris Ramírez, como asesora de rectoría y de recursos humanos, con un sueldo de 200,000 pesos. Y él y ella son los padres de la nueva ministra de la Juventud, Alba Jiménez Ramírez. Pero al esposo de la ministra lo ponen en el ITSC como encargado de compras. A un cuñado lo ponen de mayordomo y a una hijastra también la ponen en la nómina. Yo no sé si ellos tienen en esa familia alguna mascota en la casa que pueda servir de guardián también en el ITSC. Las prácticas que hartaron a la gente del PLD. De manera que deberían reflexionar. Ese partido está tomando un rumbo. Se está convirtiendo en el mayor obstáculo para su propio gobierno. Y de lo que se han dado cuenta Abinader y Paliza, no se da cuenta, parece que más nadie. Parecería que más nadie. Mira el caso de Josefa Castillo, que ha sido una decepción, una verdadera decepción. No, yo en la diputación que yo gané porque ofrecí representar a mi comunidad y después la cambié por un cargo, yo voy a poner a mi hijo, porque yo di 8,000 pesos. Yo cogí prestado 8 millones de pesos para esa diputación. Aquí hemos señalado en este programa, yo no sé cuántas veces, que uno de los cánceres que tiene la política, la actividad política en este país, es que los partidos que han gobernado
los más importantes partidos, deciden por dinero las candidaturas. A alguien se le ocurrió alguna vez, hace décadas, que era mejor postular a personas que tuvieran dinero para pagar su propia campaña. Y ahí tenemos un partido lleno de riferos, sí, que los juegos de azar son, como consecuencia de eso, los juegos de azar son las empresas que menos impuestos pagan en esta sociedad, mientras se afecta mucho más a los negocios que verdaderamente producen riqueza para todos. Y guagüeros, y no es que no tengan derecho a ser legisladores, pero es la cantidad que hay. Y naturalmente que están entrando narcotraficantes y cada vez entrarán más con esas prácticas. Entonces, realmente están caminando hacia su propio cadalso. Que no se espanten cuando comiencen a haber marchas y plazas vueltos contra ellos, porque están haciendo lo mismo que indignó al pueblo dominicano. ¿Jóvenes? Sí, yo creo también que hay un tema de ausencia o insuficiencia de regulación de los fondos de campaña, y como usted bien señala, don Uchi, en este programa se ha hablado mucho sobre ese tema. Desde la no determinación de cuál de los sistemas de financiamiento prefiere el país en términos de financiamiento público o financiamiento privado, permitiendo por tanto ambos, hasta la escasa regulación, y miren que ahora hay un poquito más de regulación que antes, pero aún muy insuficiente, en cuanto a los fondos que se reciben y cómo se transparentan. La verdad es que las campañas políticas no tienen un tope o tienen un tope muy laxo, implican un gasto excesivo para los candidatos y los partidos, permiten a los candidatos y los partidos no solo percibir fondos del Estado, del erario, sino y a la vez, que es lo más alarmante, también recibir fondos privados, de manera tal que ni se evita el conflicto de interés que podría generar asumir una posición tras una campaña financiada por un interés, ni tampoco se evita el gasto o el dispendio del erario en esa materia. Todo eso produce digamos que como un síndrome institucional muy difícil que hace que las personas que lleguen al poder quieran o puedan querer recuperar, para decirlo en algún tipo de término, la inversión que hicieron y que muchas veces deben favores por ello. Entonces, pagan esos favores o tratan de hacer recuperar esa inversión con licitaciones amañadas, con cargos a personas que ayudaron, que trabajaron de gratis en la campaña, y que de gratis entre comillas, porque al llegar al poder entonces se le dice, bueno, ahora no percibes, pero más adelante percibirás un salario o percibirás los beneficios de tal cargo. Y al final lo que se está diciendo ahí es que el triunfo electoral de una persona, la que fuese en este esquema, digamos, al final se paga con el dinero suyo y con el dinero mío, al margen de cómo se financie per se la campaña, sino que luego de la campaña, llegado al poder o llegada al poder la candidatura de que se esté hablando, eso se va a saldar en favores, en licitaciones y en salarios. Por tanto, yo creo que el primer paso para romper con esa cultura es que las campañas no sean tan costosas y que su financiamiento quede estrictamente regulado, tanto en cuanto al sistema de financiamiento por el que se puede optar, no ambos a la vez, y en segundo lugar la transparencia y rendición de cuentas más minuciosa de lo que ya está establecido, porque no basta, en cuanto a de quién se reciben los fondos, cuánto se recibe, cómo se usa, quién trabaja, todo, quién trabaja bajo la promesa de un pago futuro, que no deberá ser un cargo porque naturalmente eso sería ilegítimo, y todos esos asuntos. Así que una de las cosas que yo creo que aquí hay que seguir trabajando a nivel institucional es el tema de la ley. Adelante. Quiero decir rápidamente solo un dato que, como Uchi se refería al Instituto Técnico Superior, el señor José Sánchez, quien ha sido señalado como un acosador sexual dentro del instituto, con una degradación muy significativa conforme a reportaje de la periodista Adis Burgos y otras publicaciones. Él ha dicho que todo eso es en contra de él y demás,
pero decirles que informa hoy, a raíz de una pregunta del periódico El Caribe, obviamente está divulgando que el Ministerio Público ha abierto una investigación con respecto al señor José Sánchez, es decir, que el caso del director del Instituto Técnico Superior Comunitario no se queda solo en que él ha renunciado, Uchi insistía ayer en eso, sino que esto debe ir a una verificación por parte de la autoridad. Evidentemente, solo ver la publicación arroja unos datos que son muy contundentes y que de alguna manera uno ve que es muy probable que este señor termine siendo un imputado ante los tribunales de la República. La publicación, por ejemplo, de una conversación sostenida con una empleada mediante WhatsApp, donde le invita a una reunión y le dice que esa reunión se va a realizar en una cabaña. Y le justifica por qué debe ser en una cabaña. Hemos visto ya 3 casos como estos en la administración pública. Es importante que las autoridades procedan y decir que quizás estamos estrenando un nuevo tiempo en el que las mujeres no están dispuestas a dejarlo pasar, porque llama la atención que ya de esta administración, que es una administración joven, tengamos 3 escándalos que tienen características sexual de acoso dentro del ámbito laboral. Eso no es ajeno a una cultura, digamos, a un modo de hacer en instituciones públicas y privadas de nuestro país. Algunas privadas toman medidas para frenar esto y yo creo que ese es un desafío que tienen las autoridades. Y está el tema de la administración de personal. Con respecto nada más al defensor del pueblo, yo recuerdo a María Teresa Cabrera cuando hizo una rueda de prensa para decir que había un acuerdo entre políticos y que ella se retiraba del proceso para seleccionar al defensor del pueblo. Sí. Quizás no hicimos caso a eso, pero al margen de que sea Fidel o de que sea cualquier otra persona la beneficiaria de un acuerdo político, yo siento que eso es poner de relajo a la gente que va a examinarse cuando ya ustedes saben, entre políticos en una reunión privada resuelven quién va. Se hace con demasiada frecuencia y nos habituamos a que alguien pueda anunciar quién va a ser porque hay un acuerdo político y al final termina siendo así, viajar. Si ustedes tienen que reunirse, la gente de Leonel Fernández, la gente del gobierno, los reformistas que también siempre están ahí, buscando ver cómo es que van a entrar, tienen que reunirse entre ustedes, entonces no digan que hay concurso público, no pongan a la gente de Mojiganga, porque eso es poner a la gente de Mojiganga. Debo decir, Uchilora, que en el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, al margen incluso de lo que fue la escenificación pública, hubo una evaluación de los titulares de las personas que se presentaron a optar por un cargo en el Tribunal Constitucional. Los elegidos no fueron los que más o una buena parte de ellos no fueron los que más alta puntuación sacaron. Entonces siempre se vuelve a ese tipo de cosas. Y decir que revisen bien el historial, porque mucha gente, demasiada gente, dice que si se hubiese hecho una mirada hacia atrás, en el caso del Instituto Técnico Superior no pasa lo que pasó. En la Cámara de Cuentas, ahí dentro de esas ternas, hay gente que solo tienen que mirar hacia atrás. Miren hacia atrás, porque además del elemento político que dice Uchilora, hay demasiados elementos que con una mirada simple ustedes están en condiciones de verificar. Vamos a ir a la pausa, tenemos mucho más en este programa, así que hacemos este cambio que nos están requiriendo desde hace un ratito.